Número 13 del libro de los Hechos. Hoy, gracias al Señor, nos permite avanzar en nuestro recorrido, y la meditación de esta mañana se llama Palabra de Salvación. Esta mañana estaremos meditando del versículo número 22 al versículo número 37, que es lo que estuvimos analizando la semana anterior, cuando estuvimos viendo los versos anteriores, a partir del versículo 13 hasta el versículo número 23. Estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo, al llegar a Pafos y luego pasan a Perge de Panfilia, y el sobrino de Bernabé se aparta de ellos finalmente llegan a Antioquía de Pisidia. Y como era la costumbre, era la estrategia del apóstol Pablo, él llega a la sinagoga. En las sinagogas acostumbraban a leer la ley, a ventilarse temas importantes, y Pablo sabía que era un lugar estratégico para poder dar a conocer la palabra del Señor, y así lo hizo. Al final de cuentas, la historia de Saulo es una historia, hermanos, que fue conocida por muchos. Y al final de cuentas, después de ser leída la ley, la palabra de Dios, les preguntan si ellos tienen algo que decir. Y es donde Pablo toma la palabra, y es donde Pablo empieza a predicar la palabra del Señor. Y Pablo, hermanos, hace un resumen de la historia. El sermón de la semana pasada así se llamó, resumiendo la historia. Les decía yo la semana anterior que ya en capítulos anteriores, para ser exacto en el capítulo 7, vimos cómo Esteban también predicó un sermón cuando estaba por ser apedreado, y él también basa su sermón en la historia de Israel. Pero hay una diferencia de cómo enfoca la predicación de Esteban a cómo lo hace Pablo. Porque mientras Esteban lo enfoca en la rebeldía, en la incredulidad del pueblo, Pablo aborda parte de esa historia para hacer resaltar la fidelidad de Dios. Y hay una constante en cada uno de los aspectos que Pablo menciona, de cómo Dios va haciendo siempre todas las cosas que ocurren es porque Dios las hace. Dios obra cuando Él levanta y exalta al pueblo cuando ellos están en esclavitud. Él los soporta cuando están vagando durante el desierto por 40 años. Dios es el que les da una herencia como la tierra de Canaán, y es Dios quien hace esta obra. Es Dios quien les da jueces. Es Dios cuando finalmente les da un rey. Y es Dios quien usa el linaje de David para que a través del linaje de David descienda nuestro Señor Jesucristo. Hoy lo que estaremos haciendo, hermanos, es avanzar unos versículos más, porque finalmente lo que Pablo hace al hablar de parte de la historia, diciendo cómo Dios forma al pueblo, cómo Dios los libera de la esclavitud en Egipto, de cómo Dios los sustenta a lo largo de 40 años por el desierto, luego pasan por ese largo periodo de los jueces, y Pablo construye esa historia, o hace una conmemoración de esa historia, precisamente para llegar a la vida. En algunas porciones de la Escritura, si tuviéramos la oportunidad de ir al libro de Ruth, en el capítulo 4, no lo vamos a hacer, pero si nosotros fuéramos al libro de Ruth, capítulo 4, ahí vamos a encontrar una pequeña genealogía que nos lleva precisamente a David, el rey David. Y si nosotros vamos a la genealogía de Mateo, capítulo 1, ahí vamos a encontrar cómo el Señor hace resaltar la descendencia de parte del lado judío de nuestro Señor Jesucristo, y habla de que Él es hijo de Abraham, pero también dice que el Señor Jesucristo es hijo de David. Nosotros sabemos que no fue hijo de David, sino que fue descendiente del rey David. Por eso en el versículo 22
del capítulo 13 dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y vea lo que dice en el verso 23: de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios le levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y aquí es donde vamos a empezar nosotros la meditación de estos versículos. Porque, hermanos, nosotros sabemos que en el tiempo en el cual el Señor Jesucristo, ese mismo Dios, se encarnó en forma humana en la persona de nuestro Señor Jesucristo, es un tiempo en el cual el pueblo de Israel estaba sojuzgado bajo el Imperio Romano. Ellos, en el periodo intertestamentario, que a veces pasamos por alto, ellos hubo un periodo ahí de una pequeña independencia, de una rebelión encabezada por los macabeos, y el pueblo de Israel venía luchando, cansado de estar oprimido. Cuando Pablo empieza su sermón, menciona el periodo cuando estuvo oprimido por los egipcios, luego estuvo oprimido por los asirios, luego estuvieron oprimidos por los caldeos, luego estuvieron oprimidos por los griegos, y actualmente había una opresión al pueblo a través del Imperio Romano. Entonces el pueblo, por lo que estaba clamando, es por ser liberados de ese yugo del Imperio Romano. Y lo que vemos en este versículo 23, hermanos, es que Dios hace las cosas siempre mejor de lo que nosotros le estamos pidiendo. Dios siempre va a hacer las cosas mejor de lo que nosotros estamos esperando, o Dios siempre va a hacer las cosas mejor de lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo 23 dice que de la descendencia de hablando del rey David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús, y aclara Pablo en su sermón que lo levantó por Salvador a Israel. Ahora, ¿qué es lo que los judíos tanto anhelaban e inclusive quisieron hacer del Señor Jesucristo un rey? ¿Recuerdan aquel pasaje en alguno de los evangelios que mencionan que querían hacer rey a nuestro Señor Jesucristo? Porque lo que ellos estaban pidiendo y lo que ellos estaban esperando y lo que ellos deseaban, hermanos, es alguien que los liberara precisamente del yugo del Imperio Romano. Ellos querían ser libres, querían ser independientes. Y seguramente, hermanos, su anhelo, su oración al Señor era precisamente por ello. Pero nosotros pensemos que a veces, hermanos, y nos tiene que servir como ejemplo, imagínense ustedes que Dios hubiera dado respuesta a los ruegos que ellos tenían como ellos querían. Que Dios en aquel tiempo, en vez de darles a Jesús como un Salvador, como un Redentor, les hubiera dado al Señor Jesucristo simplemente como un Rey. Y digo simplemente, y uso la expresión simplemente, porque nada tiene que ver algo como ser un Salvador a ser simplemente un Rey. No tiene grado de comparación. Pero ellos estaban anhelando un rey, un líder que los salvara de esa opresión que estaban recibiendo por el Imperio Romano. Pero Dios les dio algo mejor. Dios no les dio un rey. En los mejores años de la monarquía hebrea, hermanos, vemos a Saúl, por ejemplo, que reinó 40 años. Y conocemos la historia de Saúl. Y una vez que pasa el periodo de 40 años del reinado de Saúl, Dios pone por rey en Israel a David, y David reina durante 40 años. Durante el reinado de Saúl, el pueblo estuvo unido. Porque durante el periodo de los jueces, Israel estuvo fragmentado, estuvo dividido. Por eso Dios fue levantando libertadores conforme a la necesidad que fue teniendo cada tribu a lo largo de esos 4 siglos. Pero viene Saúl y unifica una vez más el pueblo. Pasan esos 40 años, David es rey, otros 40 años reina Israel, e Israel prospera, crece, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios y conocía la voluntad de Dios y luchó por hacer la voluntad de Dios.
Pero terminados sus 40 años, David dejó de ser rey de Israel. Viene Salomón, donde el reinado de Israel alcanzó lo máximo como rey. Pero también Salomón demoró su reinado 40 años. A eso me refiero. Y a veces nosotros estamos pidiendo ciertas cosas de cierta manera durante un tiempo al Señor, pero Dios siempre, hermanos, confiemos a que Dios siempre nos va a dar de una manera mejor de la que nosotros estamos suponiendo que nos conviene, y por eso de tal manera se la estamos pidiendo al Señor. Lejos de darles un rey, lejos de darles libertad, el Señor lo que le otorga a Israel es un Salvador, y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Porque obviamente, hermanos, las necesidades son reales, son naturales, son físicas, se sufren porque estamos en este cuerpo. Y no debe ser nada agradable estar bajo el yugo de otra nación, estando oprimido. Pero a veces nuestras peticiones son muy terrenales. Y obviamente Dios, hermanos, ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Y sé que nos cuesta trabajo a todos pedirle al Señor que el Señor haga su voluntad, su perfecta y santa voluntad en nuestras vidas. Pero lo que más nos conviene es que Dios haga conforme a Él ha determinado hacer en nuestras vidas. Eso no significa que no vamos a pedirle al Señor por tal o cual situación, por tal o cual necesidad, pero tengamos presente que Dios siempre hace lo mejor. Mejor de lo que nosotros somos capaces de pedir. Dice el versículo 24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Aquí, hermanos, podemos ver dos cosas. Dios levantó al último de los profetas llamado, nosotros lo conocemos como Juan el Bautista. Un hombre, hermanos, que rompió los esquemas. Y él, la gente salía, el pueblo salía al desierto para escuchar su predicación. Y la predicación de Juan el Bautista, hermanos, la resume el mismo Evangelio de Mateo en el capítulo número 3. Y el Evangelio y la predicación de Juan el Bautista era: arrepentidos porque el reino de los cielos es cercano. Ahora, cuando se predica acerca de salvación, necesariamente, hermanos, se tiene que predicar acerca de la necesidad de un arrepentimiento. Nadie puede reconciliarse con Dios, nadie puede ponerse a cuentas con Dios si antes no viene arrepentido a sus pies. Pero esa predicación como la de Juan y la predicación posterior del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4 y la predicación a la cual nosotros estamos obligados a hacer, que es al arrepentimiento para salvación, es una predicación que divide. ¿Por qué? Porque Juan predicó una predicación de arrepentimiento al pueblo de Israel y ocurrieron dos resultados. Unos creyeron y otros no. Unos creyeron y otros no. Y en eso consiste, y he tratado de alguna manera, hermanos, de que nosotros dejemos de batallar con las frustraciones que tenemos cuando nos atrevemos a compartir la palabra del Señor y no hay los resultados que nosotros esperamos. Y a veces nos invade el desánimo. Y a veces decimos: ¿qué caso tiene compartir si nadie está dispuesto a escuchar? Si nadie cree. Siempre que predicamos va a haber los resultados. Algunos creerán y otros no. Juan el Bautista salió y predicó, y lo que ocurrió, hermano, fue un contraste entre creyentes
y no creyentes. Y ese mismo resultado se efectuará, hermanos, hasta el tiempo en el cual la iglesia ya no esté presente. Y me refiero al tiempo de la tribulación. La iglesia será arrebatada y posterior a ello vendrá un tiempo de tribulación, donde Dios usará a los dos testigos, Dios usará a los 144,000 sellados y se predicará entonces el evangelio del reino en todo el mundo, pero seguirán ocurriendo dos resultados. Unos creerán y otros no creerán. Siempre va a haber un contraste en todo esto. Ahora, teniendo esto en mente, dice Juan en el Evangelio 25, ¿pensáis que soy? ¿Que soy? ¿Quién pensáis que sois? Y él dice, no soy yo. No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Y estas cosas, hermanos, las leemos y a veces cuesta trabajo sacarle el provecho a la profundidad que hay aquí encerrada en cuanto a esa enseñanza. Y uno puede decir, bueno, ¿y para qué Pablo mencionó esto en su sermón? Pero uno siempre tiene que estar consciente de quiénes somos. Porque hay momentos, hermanos, en los cuales a Dios le agrada usar nuestras vidas. Pero debemos recordar que nosotros simplemente somos un instrumento en las manos de Dios. Y lo que debemos evitar es que los ojos de las personas, sean creyentes o no creyentes, se pongan sobre nosotros. Porque si a Dios le place usarnos y a Dios le place al mismo tiempo, aparte de usarnos, hacer algo que beneficie a la gente, no somos nosotros, es Dios. Entonces Juan el Bautista muestra su verdadera grandeza al decir, ¿quiénes pensáis que soy yo? O sea, diciéndole, Juan, ¿ustedes creen que yo soy el Mesías? Yo no soy el Mesías. Dios me ha escogido para ser precursor de ese Salvador. Dios me ha utilizado, dice Juan, para preparar sus corazones, para que cuando Él aparezca, ustedes le reciban como lo que Él es, un Salvador. Eso es lo que hace Juan. Muchas veces, seguramente usted teniendo o tiene alguna experiencia por ahí, donde en medio de una necesidad alguien le ha buscado, usted le ha auxiliado y Dios ha hecho algo. A mí se me quedó muy grabado y creo que hasta el día que muera no se me olvidará aquella cosa grande que Dios hizo. Lo he platicado, pero como tiene muchos años que no lo platico, creo que es un buen momento. Porque esta semana, mientras meditaba en estos versículos, se vino a mi mente. Hace muchos años, mi hija Rey estuvo hospitalizada una semana en el Seguro Social. Y el diagnóstico, no me quiero alargar, pero el diagnóstico fue, hay que operarla, hay que quitarle el ovario porque el ovario es. La bajan al quirófano. Y yo me quedo en la sala de espera, aquí en la clínica 71. Y me quedo ahí en la sala de espera de esa clínica. Yo creo que la mayoría conoce esa sala de espera. Y estaba con mi esposa, había quedado fuera, no podíamos estar los dos. Y ahí en la sala de espera me puse a orar, le dije, Señor, se vino el pasaje de Génesis capítulo 8 en el momento en que el Señor, tu palabra dice que tú te acordaste de mí. Tú te acordaste de mí. Quisieras tú acordarte de mi hija, Señor. Quisieras tú evitar que ella fuese operada. Pasaron las horas, ya conoce usted el Seguro Social, para que le voy a platicar eso. Y me llama y digo, no, pues ya la operaron, ¿qué pasó? Basta que el médico quiera hablar con usted. Uno piensa lo peor. Y ahí voy. El doctor no sale, estaba ahí
voy a usar un término, espero que alguien no se ofenda, estaban todas las parturientas, todas las que están dando a luz, y cometo la imprudencia de asomarme y ay Dios, vi cosas que no debía haber visto. Por fin sale el médico y le dice: oiga señor, su hija no fue operada. ¿Cómo? ¿Por qué? Es que llegó un accidentado grave y le dimos prioridad, pero ¿qué cree? Su hija no tiene problemas de ovario, su hija tiene una fuerte infección en vías urinarias. Y dije: Señor, es decir, ¿qué tiene que ver esto? Tiempo después, el familiar de uno de nuestras hermanas de la iglesia lo fui a visitar, estaba en terapia intensiva. No reaccionaba. Había llevado, de una caída había llevado un fuerte golpe en la cabeza. Había pocas esperanzas para este señor. Y en ese momento sentí la necesidad de orar de la misma manera en que oré cuando mi hija estuvo para ser operada. Yo salí de terapia, salí de ahí de terapia intensiva. Después de haber orado, yo lo vi que movió una pierna, pero dije: pues, ¿quién sabe? Me salí. Cuando entró una de sus hijas, al momento salió maravillada de que su papá ya había recuperado el movimiento. Y de ahí para adelante el Señor, hasta hace poco, perdió la vida. Después de esa experiencia, parte de su familia me querían poner en un altar. Por eso estoy platicando esa experiencia, queriéndome atribuir a mí algo. Y siempre me vi en la necesidad de decir: no soy yo. Porque es fácil, es atractivo de que el hombre le robe la honra y la gloria que solamente el Señor merece. Y Juan tiene esa grandeza para decir: no soy yo. Si hubiera usado Juan nuestras palabras, él hubiera dicho: yo simplemente he sido un instrumento en las manos de Dios. Y eso es lo que realmente somos. Y es lo que en cada circunstancia de la vida nosotros, hermanos, debemos de tener presente. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y quién es Dios? ¿Quién es el soberano sobre todas las cosas? Él es el Señor. Y Dios nos da el privilegio, hermanos, de usarnos como un instrumento en sus manos. Y hasta ahí el resultado es del Señor, y la honra y la gloria siempre serán del Señor. Ahora vean ustedes cómo Pablo continuó en su sermón. Y dicen del versículo 26: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, observen, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Ahora, agarré todos estos versos porque quiero hacer, hermanos, énfasis en uno solo de ellos. El verso 27. Dice el apóstol Pablo: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, observen, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenar. ¿Qué alarmante es esto? Porque un buen judío, hermanos, siempre tenía
consagrado, siempre tenía apartado el día de reposo, el sábado, para ir a la sinagoga, y en la sinagoga siempre se escuchaba la ley. Pero resulta que ellos no conocían a Jesús. A pesar de que ellos estaban oyendo semana tras semana tras semana la palabra del Señor. Y lo que nosotros debemos aprender aquí, hermanos, es que la Escritura se lee, sí, la Escritura se cree también, pero la Escritura no nada más se lee y se cree, la Escritura también debe ser aplicada a nuestras vidas. Porque muchas veces, hermanos, nos pasa lo mismo que a estas gentes. Quizás llevamos años de nuestra vida caminando en los caminos del Señor. Quizás llevamos años invertidos de nuestra vida presentándonos en la iglesia semana tras semana, domingo tras domingo, escuchando enseñanzas, escuchando sermones. Y quizás algunos de ellos se graban en nuestra mente y no lo sabemos de memoria. Pero el asunto es, hermanos, que no lo aplicamos. Porque ellos no conocieron a Jesús, ni tampoco conocieron las palabras de los profetas. Y uno puede decir, bueno, es que nunca nadie les habló de Cristo, nunca nadie les habló del Mesías. No, todo lo contrario. Ellos cada 8 días estaban en la sinagoga. Mientras yo leía esto, me acordaba de aquella manera dura en la cual la epístola a los hebreos, seguramente Pablo la escribe, donde les dice, oiga, muchos de ustedes debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo ustedes debían ya ser maestros, y se han hecho tales que necesitan la leche espiritual. ¿Por qué? Porque son inexpertos. Y el asunto aquí, hermanos, es que cuando la Escritura se aplica, eso nos lleva necesariamente a la madurez espiritual. Porque cuando solamente se lee y se cree y se memoriza, yo veo que ustedes me han ganado en cuestión de memorizar últimamente. No me puedo aprender Habacuc 3, 17 al 19. Cada domingo tengo que abrir mi Biblia porque hay pasajes que todavía no me aprendo. Y quizás es porque no me he propuesto aprenderme bien esos 3 versículos para no usar la Biblia y repetirlo de memoria. Pero yo veo que la mayoría de ustedes sí lo hacen. Lo saben. ¿Y qué dice Habacuc 3, 17 y 19? Yo siempre les digo, observen. Y lo primero que dice es que aunque la higuera, ahí me corrigen porque no lo tengo en la Biblia. ¿Y qué es lo primero que dice esa porción? Que aunque la higuera, ¿qué cosa? No florezca. Empecemos a hacer la nota. Ni en las vides haya flores. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. O sea, es como si hiciéramos esto. Es como si le diéramos vuelta al bolsillo, ¿verdad? Así. Y a veces aunque nos pongan de cabeza. ¿Pero qué dice el siguiente verso? Con todo. ¿Qué cosa? Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ya está. ¿Y qué pasa cuando no hay
nada de lo que acabamos de decir. ¿Nos gozamos? Es lo que tenemos que ser honestos. Porque es un ejemplo que sentí poner, porque lo tenemos aquí. Porque lo hemos vivido, porque lo hemos aprendido, porque lo creemos, eso no lo dudo. Pero cuando se trata de aplicarlo, porque hay momentos que la higuera no florece, hay momentos que las vides no dan frutos, hay momentos en que no hay vacas en los corrales, pero hay momentos en que, aunque lo sé, lo he leído, lo creo, lo sé de memoria, hay momentos en que no me gozo, me preocupo, me ansío. A eso se refiere Pablo. Oigan, ellos estaban metidos en la sinagoga, ellos estaban metidos en la iglesia. ¿Y de qué les sirvió? No conocieron a Jesús, ni supieron distinguir a través de las enseñanzas de los profetas que Dios utilizó que Él era el Mesías, y lo que hicieron fue matarlo. ¿Sí me explico, hermanos? Lo mismo nos ocurre a nosotros. Y no es una crítica para usted. Nosotros tenemos, hermanos, que vigilar inclusive. Así como Juan predicó, yo les dije, lo único que hizo fue hacer una división entre los que creen y los que no creen. Pero lo que me sorprende, inclusive me espanta, es que esta gente dice que las cumplieron al condenado. Y si seguimos leyendo, dice el versículo 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Para que Dios me ayude a explicar lo siguiente, porque lo entendí, pero quiero tener la facilidad para explicarlo. No vamos a ir a Hechos 4, pero en Hechos capítulo 4 vemos cómo Dios en su soberana voluntad Él predestinó hacia Jesucristo para ofrendar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Y Él lo que hizo fue prepararlo todo para que por manos de hombres inicuos Él fuera colgado en un madero. Ahora el asunto es, ¿qué rol me va a tocar a mí desempeñar para que tal profecía de Dios se cumpla? Imaginémonos que estamos en los tiempos en los cuales el Señor Jesucristo fue arrestado. ¿De qué lado estaríamos? ¿Qué papel nos hubiera tocado desempeñar nosotros? ¿El papel de los discípulos? ¿O el papel de aquella muchedumbre que cuando le pusieron a Jesús y a Barrabás gritaba, crucifícalo? Porque lo que Dios ha preparado se va a cumplir. Es como en los evangelios dice el Señor Jesucristo, es imposible que haya problemas. Pero hay de los que causan los problemas. Y yo decía, Señor, por ejemplo bíblico, ¿cómo? Y lo que se vino a mi mente es Apocalipsis 3. ¿Cómo Dios profetiza a la iglesia de nuestros días? Porque Dios profetizó acerca de la iglesia que estamos viviendo.
Ahora el asunto es que nosotros tenemos que decidir y pensar, o pensar y decidir. Yo creo que tenemos que pensar de qué lado estamos. ¿Recuerdan qué Dios dice acerca de la iglesia de los últimos tiempos? Bueno, si no lo recuerdo, no se preocupe, aquí está en el Apocalipsis 3, versículo número versículo 16. Estoy tratando de abreviación. ¿Cómo es la iglesia de nuestros días? Así está profetizado para el Señor. Y le dice, bueno, desde el 15 dice, verso 14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres. Esa es la iglesia de nuestros días. Que ni eres frío ni caliente, y dice el Señor, ojalá pues es frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Y qué más dicen de esta iglesia de la cual nosotros somos parte? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así ve Dios la iglesia de estos días. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubres la vergüenza de tus desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, ser pues celoso. Aquí hay una oportunidad de parte de Dios, y arrepiéntete. Todo es trágico. Ser digno es algo trágico. Tener una actitud incorrecta y desafiante es trágico. Porque la iglesia de nuestros días se siente súper poderosa, aunque su realidad es otra. Es desventurada, miserable, pobre, ciega. Pero ¿saben cuál es la tragedia más grande de la iglesia de nuestros días? Verso 20. Palabras del Señor Jesucristo. Si usted usa Biblia que resalta las palabras del Señor Jesucristo en rojo, y lo va a poder distinguir. Él dice aquí, ¿qué cosa? Bueno, hermanos, ¿y quién llama a la puerta? ¿El que está dentro o el que está afuera? Si yo llego a su casa, estoy afuera. Corre la cortina y dice, es el hermano, no le hagas. Escóndete. Y yo me tengo que ver en el de tocar. La tragedia más grande de la iglesia de nuestros días es que ha sacado al Señor de la iglesia, de su iglesia. Ahora el asunto es, ¿de qué parte de esa profecía a ti te está tocando vivir? Espero haber sido claro con esto. O somos esa gente tibia que el Señor le ha profetizado, o esa gente que se siente rica y que no necesita de Dios y que ha sacado a Cristo, pero que su realidad es que es pobre, miserable, es flaca, desventurada. Y perdón por los flacos. O somos de ese remanente celoso y fiel. Porque la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. Aquella gente judía que religiosamente, sábado tras sábado, iban a escuchar la ley, no conocieron a Jesús, no distinguieron que era el Mesías,
acción de gracias, alguien dijo que le daba tristeza ver la iglesia vacía. ¿Y por qué está vacía la iglesia? Ay, hermano, por la pandemia. Pues no me creen que soy tan bruto. Pero no es la pandemia. Quien crea que es la pandemia, entonces sí está limitado. Pero no es la pandemia, es la tibieza del corazón. Yo no quiero ser del lado de los tibios. Yo quiero ser como de esas aguas que llegaban a la ciudad, pero que lleguen hirviendo, no con el trayecto. Llegar frío, no, estar caliente, fervoroso, comprometido con el Señor, y para eso hay que cultivar nuestra relación con Dios y permanecer fiel, porque Dios no cambia, hermanos. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Regresando a Hechos, capítulo 13, dice el versículo 30: mas Dios le levantó los muertos. Ese es otro versículo que pareciera ser que no dice nada. Así ya lo leía ya en Hechos 4, que Dios le levantó de los muertos. Ya leí en Efesios capítulo 1 que fue el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien le levantó de los muertos. Pero a ver, pongámonos más profundos. ¿Qué me enseña este versículo 30? Y yo sé que alguien podrá decir, pues nos está enseñando acerca de la resurrección, hermano. Y si es cierto, nos está enseñando acerca de la resurrección. Pero ¿saben una cosa? Nos está enseñando algo más. Exacto. Que hay cosas que solo Dios puede hacer. Piensen en esto. Porque un grupo de gentes le quitaron la vida al Señor Jesucristo. Yo puedo matar a alguien, pero no le puedo dar vida. ¿Quién puede dar vida, hermanos? ¡Solo Dios! Y emocionado la semana pasada en la acción de gracias del bebé de nuestra hermana Giovanna, yo decía, me emociono porque Dios es el autor de la vida. ¿Quién resucitó a Lázaro? Y alguien podrá decir, oye hermano, hay esas predicaciones largas del apóstol Pablo, alguien se durmió y cayó y se murió, y Pablo lo resucitó. No. ¿Fue Pablo? No. Fue Dios. Porque hay cosas que solo Dios puede hacer. Tú y yo oramos. Y a veces derramamos nuestras lágrimas en la oración, pero es Dios quien da la respuesta, es Dios quien obra. Y eso lo sabemos. Un día usted y yo estuvimos muertos, pero hubo alguien que nos dio vida y esa vida es eterna. Verso 31 dice: y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos,
para nunca más volver a corrupción, lo digo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice, también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Esto es simple, esto es bastante sencillo, a pesar de que son muchos versículos, es sencillo. Pablo pone la atención y centra la atención de su mensaje en una de las dos más grandes muestras de amor y provisión que Dios tiene para nosotros: la resurrección del Señor Jesucristo. Durante muchos años he predicado año tras año acerca de que la resurrección del Señor Jesucristo es la columna vertebral del cristianismo. Y el mismo Pablo, de una manera simple, en 1 Corintios 15 lo resume diciendo: si Cristo no resucitó, número 1, vana es vuestra predicación. Y número 2, vana es también, ¿qué cosa? Vuestra fe. Si Cristo no resucitó, nosotros somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, dice Pablo en 1 Corintios 15. Al final Pablo dice: mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho. Dios lo que hace, hermanos, es dar la evidencia de que Cristo vive y que está sentado a la diestra del Padre Celestial, intercediendo por todos nosotros. ¿Cuál fue la evidencia más grande? Su tumba está vacía. A lo largo de la historia ha habido personajes que han dicho ser algo. Y uno puede ir a los lugares donde le sepultaron y hay una gran placa ahí con un gran recuerdo, pero sus restos siguen estando ahí. Cristo murió, pero Él resucitó al tercer día. ¿Por qué resucitó? Porque Dios le levantó de los muertos. Y si Cristo vive, podemos nosotros tener la seguridad que nosotros también resucitaremos juntamente con Él. De hecho, ¿saben una cosa, hermanos? Nosotros ya hemos resucitado. Porque Dios nos ha hecho, en el momento que nos arrepentimos y nos adoptó como sus hijos, Él nos dio la oportunidad de andar en una vida nueva. Nuevos deseos, nuevos pensamientos, nuevos anhelos, nuevas esperanzas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha resucitado. Ahora, yo hablé de dos grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Una fue la resurrección de Cristo. ¿Y saben qué otra cosa Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos? Porque la resurrección es una garantía. Pero por si fuera poco, Dios nos selló con su Santo Espíritu en el momento de nuestra salvación. ¿Para qué eso es útil? Para que no tengamos dudas. Siempre que el diablo lucha contra Dios, siempre pierde. Siempre. Él creyó el día que Cristo murió en la cruz. Debe haber habido fiesta del infierno. Ayer había un gran baile aquí en el auditorio, un bailongo grande, a medianoche estaba ahí el baile grande. Y se veía la gente que estaba contenta, digo, así de todo el infierno, ya que murió su Cristo. Pero el tercer día debo mostrar
su derrota. Siempre que el hombre lucha contra Dios, siempre el hombre pierde. Dice Job en su último capítulo 42, dice: ¿habrá alguien que contenga con el omnipotente? Hermano, la resurrección es una garantía de que hemos creído en el verbo de Dios. Y acompañado con este, Dios en el momento que nos recibió como hijos, nos selló con su Santo Espíritu. A veces el diablo siembra las dudas, quiere sembrar la duda en nuestros corazones. No somos perfectos, somos hijos de Dios, pero no somos perfectos. Nos equivocamos, pecamos, cometemos errores. Y a veces puede llegar a saltarnos la duda: ¿seré realmente un hijo de Dios? O seré como aquellos que cada 8 días están escuchando la palabra de Dios y al final terminaron matando a Jesús. Pero Dios, en su gracia, en su amor, te selló. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Da testimonio. Entre otras cosas, da testimonio. ¿De qué da testimonio? De que somos hijos. Hermanos, ponamos en pie, demos gracias a esta tarde. Glorifiquemos el nombre del Señor, porque Él es mío. Nos permite conocerlo. Y recordemos que somos un instrumento en sus manos. Toda la honra y toda la gloria deben ser dadas a Dios. Poderoso Dios y buen Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde por habernos dado la bendición de poder estar aquí en tu casa, de poder glorificar tu nombre, Señor. Ha sido un día de gran regocijo en nuestros corazones, Señor, de poder estar juntos. Y nuestro mayor deseo fue, desde antes de llegar aquí, honrarte y glorificarte, Señor. Esperamos que todo lo que hemos hecho haya sido de tu total agrado, Padre. Si algo no ha salido conforme a tu voluntad, te rogamos que no lo sumes a nuestra cuenta, Señor, sino por el contrario, Padre, en la siguiente oportunidad, si es que hay una nueva oportunidad, trataremos de hacer las cosas de una mejor manera, Señor, de tal forma que todo pueda subir a tu presencia como una ofrenda de fuego grato. Bendito seas hoy por los siglos, Señor, y gracias por todo lo que tú has preparado de manera anticipada, Señor. Y somos testigos de cómo cada profecía tuya se ha ido cumpliendo a lo largo de los siglos de una manera cabal, de una manera perfecta, Señor. Hoy delante de nuestros ojos están cumpliendo parte de esas profecías para estos últimos tiempos, Señor, antes que tu iglesia sea revelada. Nuestro ruego es que podamos ser de esa parte, o que podamos estar de la parte de esos hijos tuyos, celosos, esforzados, valientes, llenos de fe, llenos de alabanza, y dispuestos, Señor, en todo momento a agradarte. Que todo sea para la gloria de tu nombre. Despídenos en paz, llévanos con bien y nos ponemos en tus manos, como cada semana lo hacemos, sin saber las experiencias, lo que atravesaremos en esta nueva semana, pero dando por hecho de que tú seguirás estando con nosotros, Señor. Sigue bendiciendo y fortaleciendo tu iglesia. Despídenos en paz, llévanos con bien a nuestros hogares, porque todo esto te lo estamos suplicando en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo.